Muy buenas, un gusto saludarles a todas y a todos de parte del programa Finanzas sobre Ruedas Copenhague. Sean muy bienvenidos a este conversatorio. De parte de este su servidor, Denis López, especialista en educación financiera, un saludo muy cordial. Hoy queremos traerles un tema de temporada. Hoy queremos conversar sobre, ¿es cierto o no? ¿Es un mito o es una verdad lo que llamamos la cuesta de enero? De este tema queremos conversar y queremos ir definiendo algunos conceptos correctos e incorrectos sobre la famosa cuesta de enero. Para eso vamos a compartirles una presentación sobre la cual vamos a ir conversando y lo más importante, esperamos que queden aclarados algunos mitos y algunas verdades sobre la cuesta de enero. Así que, sin más preámbulo, iniciamos de parte del programa Finanzas sobre Ruedas. Esto es una colaboración para todas ustedes y todos ustedes. Cuando hablamos de la cuesta de enero, bueno, ¿es un mito o es una verdad? ¿Es cierto o es mentira que existe la famosa cuesta de enero? Bueno, la famosa cuesta de enero, ¿qué es? Bueno, llamamos cuesta de enero a esa esa sensación de falta de liquidez en el mes de enero. Y decimos sensación porque es como una ilusión, es una ilusión conceptual creada por un efecto rebote de un periodo de abundancia previo. En diciembre, por lo general, tenemos por ahí algunos ingresos adicionales a los ingresos habituales. Esos ingresos adicionales son el salario, el vencimiento de algún ahorro dirigido al mes de diciembre. Tenemos, por así decirlo, una liquidez diferente a la liquidez habitual de mes a mes. Por eso entonces, muchas veces en diciembre, pues tenemos, por así decirlo, bolsillo abierto. Eso es un error de concepto también, porque si bien es cierto, tenemos más liquidez, pues esa liquidez debería ser, perdón, esa liquidez debería ser bien dirigida. Siempre decimos que toda liquidez o todo ingreso debe de conllevar una relación de presupuesto, pero muchas veces no hacemos presupuestos definidos para ciertos detalles, para ciertos ingresos adicionales. Y ahí es donde entonces empezamos a utilizar de forma inadecuada ese dinero. Claro, ese dinero pues se va a acabar, se va a gastar. Y en enero, cuando ya no tenemos ese ingreso adicional y solamente contamos con nuestro ingreso periódico o mensual, pues entonces vamos a sentir un efecto rebote desde cierta perspectiva en nuestra economía. Así que podemos decir incluso que la famosa cuesta de enero es una cuestión es una ilusión conceptual creada como un efecto rebote. Por ahí también tenemos otra definición. Dice que es un momento de dificultades económicas, generalmente a inicio de año, como resultado de algunos gastos incontenidos. Ahí sí estamos hablando de una cuesta de enero real. ¿Cuándo? Cuando en el mes de bonanza, en el mes de buena liquidez, como el mes de diciembre, yo me despreocupé por la contención del gasto. Y entonces, cuando vienen los gastos de enero, pues voy a tener ahí, cuando vienen las facturas de enero, voy a tener un efecto rebote que sí va a ocasionar que sienta un golpe en mi bolsillo. Entonces, la cuesta de enero, en algunos, en la mayoría de casos, no es real, pero en algunos casos, y en los menos, por así decirlo, pues la cuesta de enero se convierte en un factor verdadero. ¿Cuándo? Cuando yo he descuidado la buena administración de mi dinero y la buena administración de mis gastos. Y entonces mis gastos en enero vienen un poquito inflados. Y ahí sí tenemos
empezamos a tener una cuesta de enero verdadera. Entonces vamos a hablar sobre 5 formas de saber si la cuesta de enero es real o no. 5 formas. La primera, si mis ingresos habituales se mantienen, pues entonces la cuesta de enero se convierte en un mito, porque tengo mis ingresos reales. Por aquí dice, o tenemos en pantalla, dice, se mantienen los ingresos habituales. Entonces, retomo la vida que tenía antes de diciembre, planificando el uso de mis ingresos. Ahora, ¿cuándo se convierte en verdad la cuesta de enero? Bueno, cuando hay pérdida de ingresos. Ahí sí se convierte en verdad. Si al iniciar el año perdí parte de mis ingresos, pues hay que intentar reinventarnos, ocuparnos un poquito en ver de qué forma recuperamos el ingreso que se ha perdido. También, como tercer factor, se convierte en verdad, se convierte en real la cuesta de enero cuando los gastos no han sido bien controlados. Eso es un efecto dominó. Es el resultado de la incontención del gasto en tiempos de bonanza, así que no nos queda otra más que reorganizar nuestros ingresos y priorizar nuestros pendientes. Esa es parte de la dinámica de cuesta de enero. Otro factor, otra dinámica de cuesta de enero, bueno, ¿cómo están mis deudas del salto del año anterior a hoy, a enero? Bueno, sumé deuda, en diciembre me despreocupé y sumé deuda. Los pagos de mis deudas están al día. Mi tarjeta de crédito creció y tiene nueva deuda. Ojalá no sea así. Tengo nuevas deudas de tipo informal. Tengo nuevas deudas de tipo formal. Ahí tenemos un dibujito interesante, una pizarra que nos dice deuda 1 más deuda 2 más deuda 3 más deuda 4 más deuda 5. Hijo, bueno, son muchas deudas, ¿no? Bueno, en este caso, pues sí, se convierte en una realidad la cuesta de enero. ¿Cuándo? Cuando he dejado de planificar el pago al día de mis deudas. Esto es un efecto rebote también. ¿Cómo están los recibos y los gastos diarios de la casa? Servicios públicos. ¿Subieron? ¿Se mantienen? ¿Están dentro de su normalidad? De esto va a depender que yo sienta o no una cuesta de enero. Ahí tenemos también una pizarra donde tenemos los servicios públicos, electricidad, internet, teléfono, agua, cable. Ahí también podemos agregar servicios básicos, la alimentación, ¿verdad? Los pagos de servicios públicos vienen un poquito inflados como efecto rebote de la incontención del gasto en diciembre, por lo general, ¿verdad? Si hablamos de electricidad, pues debería esperarse una facturación en enero un poquito más elevada de lo habitual, por todo lo que conlleva los adornos navideños, pero no debería ser también un gasto muy elevado. Y en esto tenemos que trabajar en diciembre, en tener presente que si bien es cierto, hay bonanza económica, pues debemos de contener y de mantener la contención de los gastos. Priorizo los pagos de los servicios básicos, ¿verdad? Los pagos de los servicios públicos no se afectaron y están dentro de su normalidad. Ese es el ideal, ¿verdad? Que cuando tenemos liquidez, cuando tenemos bonanza económica, a final de diciembre, a final del año, pues indistintamente de que yo tenga o no buena liquidez o liquidez sumada, yo debo de continuar con mi tarea de control del gasto, de la contención del gasto. ¿Para qué? Para que en el mes venidero, que es el mes de enero, que es donde se factura el gasto de diciembre, pues que esos gastos estén dentro de lo normal y que no vengan a hacerme un hueco mayor en mi bolsillo. 4. ¿Cómo planificamos nuestra economía? Y esto es muy importante porque a veces dejamos de lado
aquello que nos dicen los expertos en educación financiera. Siempre un experto en educación financiera nos va a decir, primera pregunta básica de educación financiera, ¿usted hace presupuesto familiar? Por ahí entramos siempre. ¿Por qué? Porque la base fundamental de un equilibrio económico en el hogar y, ¿por qué no?, en una empresa y en todo lo que tiene que llevar, todo lo que tiene que ver con economía es sí o sí hacer un plan financiero. Ahí tenemos una pizarra que nos demuestra, que nos ilustra la planificación. Planificar los gastos del hogar, planificar los gastos de mi vehículo, de mi transporte, planificar los gastos de mi alimentación, planificar los pagos de mis deudas. Ahí tenemos 3 planificaciones básicas. Ahí tenemos incluso la fórmula del buen presupuesto. Dice que presupuesto es igual a los ingresos menos el gasto menos el ahorro, pero en el orden correcto. Presupuesto es igual al ingreso menos el ahorro y el gasto. La base fundamental de la administración de las finanzas es la planificación. En enero hay que hacer el presupuesto, por supuesto. Y no solamente en enero, siempre, todos los meses. En diciembre hay que hacer el presupuesto del aguinaldo. En diciembre hay que hacer el presupuesto de los ingresos adicionales. Si quieres que tus ingresos alcancen para más, pues debes hacer bien las cuentas. Hay que marcar el destino de la economía, ahorro, pago e inversión. Es decir, para que la cuesta de enero no sea muy empinada, es más, para que no tengamos cuesta de enero, pues basemos nuestra administración económica en un plan, en una buena planificación. Es básico y es fundamental. 5. Qué interesante. Lo acaba de mencionar cuando estaba hablando de presupuesto. Lo acaba de mencionar. Cuando estaba hablando de presupuesto, pues hablamos de planificar. E incluso por ahí mencionamos que hay que planificar el uso de nuestros ingresos adicionales de diciembre. Presupuesto de aguinaldo. Bueno, el punto 5 de este conversatorio. ¿Cómo utilicé mi aguinaldo? Recordemos que el aguinaldo es un ingreso trabajado, no es regalado. El aguinaldo no es infinito. Si me apuro a gastarlo, pues a medio mes de diciembre ya no tengo nada. Hay que recordar, que en fin de año abundan. Es decir, en diciembre abundan las ofertas. ¿Por qué? ¿Por qué abundan las ofertas? Bueno, porque hay mayor dinero en la calle. Las personas nos sentimos con mayor liquidez, ¿verdad? Pues entonces hay que intentar no caer en las ofertas. Por ahí dice, cuando veamos una oferta, hay que preguntarnos, ¿esa oferta la voy a aprovechar? ¿O la oferta se va a aprovechar de mi bolsillo? Muchísimas veces consumimos productos de temporada a un sobreprecio, pudiendo, ¿por qué no habernos organizado de forma correcta y haber presupuestado la compra de aquellos productos antes, a un precio, pues, más real? Recordemos que siempre los productos de temporada están un poquito más caros que su habitualidad. Entonces sería interesante incluso, ¿por qué no organizarnos en nuestra economía familiar y decir, bueno, los presentes, los regalitos los cariñitos que voy a compartir en el mes de diciembre, pues los planifico en su compra antes de diciembre para comprarlos a un precio que está dentro de la habitualidad, dentro de lo normal, y no caer en los sobreprecios que habitualmente se dan en los fines de año, cuando hay pues mayor abundancia económica, le damos menos importancia a la contención del gasto y eso repercute en que la cuesta de enero se convierta o se vuelva una realidad para nuestras economías. ¿La cuesta de enero es un mito o es una verdad? Eso va a depender de qué. Va a depender de cómo yo haya administrado y cómo yo administre mi economía. La cuesta de enero se convierte en una
en una verdad cuando cuando yo en bonanza económica me despreocupé. Y entonces dejé de contener el gasto. Eso me va a afectar el bolsillo en enero. Lo hemos repetido muchas veces. La cuesta de enero se va a convertir en verdad cuando no planeé bien el uso de mis ingresos adicionales, cuando dejé de controlar el gasto, cuando no reservé un dinero para enero, cuando perdí ingresos. Ahí se convierte en una verdad. ¿Cuándo se convierte en un mito? Cuando yo logré mantener los pies sobre la tierra y utilizar el dinero adicional de forma correcta, bien planificada y presupuestada. Cuando es todo lo contrario de lo anterior, cuando planifiqué mis gastos, cuando seguí controlando y conteniendo el gasto, cuando yo sé que el gasto de diciembre lo voy a pagar en enero y entonces por eso lo contengo. Así es. Se convierte también en un mito. Ven qué interesante esta última reflexión. La cuesta de enero se convierte en un mito cuando mis deudas han crecido. Y yo digo, es que mis deudas crecieron por la cuesta de enero. No, mis deudas crecen ¿por qué crecen las deudas? Bueno, porque tomo decisiones equívocas, donde lo que muchas veces sucede es que tengo una sensación de bonanza económica. Lo que nosotros a veces llamamos el síndrome de la riqueza repentina. Hay que tener cuidado con el síndrome de la riqueza repentina, porque esto hace que yo deje de controlar mi economía. Y entonces ahí cuando esa riqueza repentina se termina, pues yo voy a tener una sensación de falta de liquidez. Y ahí entonces es donde yo voy a decir, es que estoy empezando a subir la cuesta. Y la cuesta no es solamente en enero, la cuesta puede ser en cualquier momento, ¿verdad? Aquí lo importante es, y tal vez para ir cerrando, es, la cuesta de enero existe, va a depender de cómo yo afronto mis ingresos adicionales de temporada. Estamos hablando de fin de año, cómo yo organizo y planifico el uso de mi dinero adicional, mi aguinaldo, mi ahorro programado. ¿Para qué? Para que cuando venga la normalidad a mi economía, pues yo pueda nuevamente seguir con mi normalidad y no esperar, o no, al menos no debemos de seguir pensando en que tengo dinero de más. ¿Por qué? Porque el dinero de más, ese dinero se acaba. Y luego lo que regresa nada más es nuestra economía habitual. Ahora bien, si yo quiero, y eso es muy importante para ir cerrando, ¿por qué no decirlo? Bueno, no nos quedemos solamente con nuestros ingresos habituales. Propongámonos día a día buscar fuentes diferentes de ingreso. Es decir, intentemos reinventar nuestra economía. Eso es un reto que les queremos dejar. De parte del programa Finanzas sobre Ruedas Copenhague, de verdad un gusto enorme poder compartir esos espacios con ustedes. El año nuevo es una nueva oportunidad de buscar un equilibrio en nuestra economía. Así que lo que hay que hacer es analizar nuestra economía y reinventarnos. El equilibrio financiero es la consecución de metas mediante la disciplina, la austeridad y el esfuerzo constante de todos los involucrados en una economía familiar. Y aquí es importante la palabra familia, muy importante. La economía familiar no depende, en mi caso, solamente de Denis López, ¿no? De su servidor. La economía de mi familia depende de mis hijos, mi esposa y todos los que convivimos bajo un mismo techo. Todos tenemos la obligación y la responsabilidad de remar hacia el mismo lado, hacia el mismo norte, hablando de economía. De parte del programa Finanzas sobre Ruedas Copenhague,
Un gusto enorme haberles tenido en este conversatorio de la Cuesta de Enero, mito o verdad. De parte de este su servidor, Denis López, especialista en educación financiera, parte del equipo de Finanzas sobre Ruedas Copenhague. Un placer, bendiciones y que tengan un maravilloso 2022.